Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días en América Latina. Estamos aquí para hablar el día de hoy en Tres Puntos Noticias. Juan Gasparini, Gabriela Sotomayor y, bueno, no está con nosotros Diego de León. En los controles, en la producción, François Zubiguer. Y es un día importante hoy, es un día importante para América Latina, pero también es un día clave para Venezuela, aquí en el contexto de Naciones Unidas, porque el día de ayer se adoptó la primera resolución que habla concretamente sobre el caso de Venezuela. La resolución, bueno, también tú tienes, Juan, tu papel, como acabó con nosotros, bueno, acabó así ayer, muy importante, y bueno, a destacar de las cosas que pide la resolución. Bueno, además de que expresa su profunda preocupación por la situación, por la carestía de alimentos, de medicamentos, la situación humanitaria, exhorta al gobierno de Nicolás Maduro, de la República Bolivariana de Venezuela, a que acepte la asistencia humanitaria a fin de hacer frente a la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos, el aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de enfermedades que habían quedado erradicado o bajo control en América del Sur. Otro punto importante es que pide cooperar con la Oficina del Alto Comisionado y con los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos, y solicita a la alta comisionada Michelle Bachelet que prepare un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela. Esto será presentado al Consejo oralmente en la sesión de marzo y en un informe por escrito en el mes de junio. Pero bueno, yo quisiera hablar con Juan de varios temas, de varios puntos, además de que vamos a hablar de la votación, pero me gustaría que te refieras a la resolución, a la importancia y sobre todo a este punto en donde solicita a la alta comisionada que prepare un informe. ¿Cuál es la trascendencia y cuál es tu opinión? La trascendencia es que de hace 4 o 5 años que había una crisis seria en Venezuela, Venezuela tenía los medios diplomáticos para impedir que hubiera una resolución. Y además es un signo interesante de saber que estando Estados Unidos dentro del Consejo de Derechos Humanos, o sea, no existió un proyecto de resolución. El proyecto de resolución existe ahora después que los Estados Unidos se fueron del Consejo el 19 de junio pasado y porque hay evidentemente un debilitamiento del apoyo diplomático y porque ha habido en el proyecto de resolución un cuidado por parte de los países patrocinantes, sobre todo Perú, que es el país que presentó el proyecto de resolución, donde hubo una declaración conjunta después de países como México y otros que también se pronunciaron, no dar una idea de que este proyecto de resolución tiene que ver con una amenaza, que tiene que ver con un cuestionamiento del derecho a la libre determinación del pueblo venezolano. O sea, hay un lenguaje muy bien cuidado y lo que plantea es muy importante porque hasta ahora no había una investigación, digamos, orgánica del Consejo sobre Venezuela. Había una iniciativa del Alto Comisionado que había hecho 2 informes que se los recuperan en este proyecto de resolución, porque el proyecto de resolución habla de los informes anteriores, concretamente, que se habían hecho, y dice, acoge con beneplácito el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, titulado Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Y ese informe de junio de este año era un informe de seguimiento sobre un informe mayor y aún mucho más contundente sobre el momento álgido de la represión en el 2017, con indicios supuestos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, esos informes, que eran una iniciativa del Alto Comisionado, ahora están acogidos en un proyecto de resolución que lo pone en marcha dentro de un mecanismo de control. O sea, Venezuela pasa a ser controlada por el Consejo de Derechos Humanos. Exacto. Y se le encarga una misión a la alta comisionada nueva, que es seguir, evidentemente, trabajando en el sentido de que se venía trabajando con su predecesor,
y como vos dijiste, un informe oral en marzo, en la próxima sesión de marzo. Todos saben que el Consejo se reúne 3 veces al año, marzo, junio y septiembre, y un informe escrito en el mes de junio, lo cual implica que la estructura que quizá ocasionalmente creó dentro del alto comisionado, el alto comisionado precedente, se oficializa y se le da una visión de futuro y se le pone la lupa, claro, a la situación de derechos humanos en Venezuela. Bueno, eso además, quizá vos vas a hablar, se da a 24 horas después de la presentación de una carta, ¿sí? Bueno, lo de Maduro lo puedes comentar, pero sí, hay primero una carta de 5 presidentes sudamericanos más el primer ministro de Canadá, donde elevando el informe del alto comisionado que dijimos antes, donde había violaciones graves contra un sector de la población que se lo identifica como un sector que es opositor al gobierno, hay un ataque masivo y sistemático contra ese sector, y estos 5 presidentes le piden a la Corte Penal Internacional que abra una investigación preliminar para saber si hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Eso es muy importante porque la carta está firmada por los presidentes de Colombia, de Chile, de Argentina, de Paraguay y de Perú. Y se le suma Canadá. Y se le sumó a último momento Canadá. Por tanto, le da un mayor peso, y en la carta, además de recoger, y con esto termino, de recoger el informe del alto comisionado, se tomó en consideración otro informe que lo promovió la OEA, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con 3 técnicos que trabajaron sobre ese informe, 3 expertos independientes que se encargaron. Hay un costarricense, un argentino y otro anglófono, que no me acuerdo el nombre. Y entonces con esos 2 informes se le dice a la Corte Penal que investigue si no hay indicio. Entonces esos informes sirven para una cosa y también sirven para la otra. Y además hay una continuidad que le va a dar el Consejo. No, y además están validando los informes, porque el gobierno de Venezuela los rechazó tajantemente, categóricamente, dijo que Seid era un mentiroso, básicamente, el alto comisionado anterior. Pero lo que me gustaría a mí es centrarnos un poco en la resolución y en lo que pasó ayer, y después volver a lo de la Corte Penal Internacional, que se me hace muy importante, y ya terminar con eso. Pero para que la audiencia o los que nos están escuchando, sí, esto que pasó, aunque sea una resolución que no es vinculante, sí es un cambio radical con respecto a lo que se está haciendo en el seno del Consejo de Derechos Humanos con respecto a Venezuela. Es decir, que Venezuela pasa a ser parte de la agenda del Consejo. Sí, y de los países que tienen problemas. Es decir, exacto, cuando tenés un problema, el Consejo de Derechos Humanos te pone una estructura de vigilancia particular sobre vos. Sí. Entonces, en este caso, venía escapando Venezuela porque tenía ciertos apoyos diplomáticos, y evidentemente esos apoyos diplomáticos se desvanecieron porque el resultado de la resolución fue impresionante. Por 23 votos a favor y solamente 7 en contra, y los países que votaron en contra, votaron en contra Venezuela, que forma parte, sí, y Cuba, Burundi, pero después países que tienen indicios de genocidio en su territorio, Burundi. Y la República Democrática del Congo. Sí. Por tanto, y también otros países que son violadores, con un récord bajo de derechos humanos, Egipto, China. China por una cuestión de principio, porque ellos no quieren votar resoluciones sobre el país, pero dice, tiene que haber reconciliación en Venezuela. Yo creo que no hay reconciliación, lo que tiene que haber es un mecanismo para dirimir los problemas que hay, que sea democrático, sí, que la gente pueda votar y optar, porque no esto de que tiene que haber reconciliación, claro, es imposible, o sea, lo que se tiene que dirimir por un mecanismo democrático, que es el voto. Claro. Ahora, sí fue muy interesante la votación, porque como dices, 7 en contra, pero 17 abstenciones. Entonces, 17 abstenciones, esto es muy importante de destacarlo, porque pues tampoco votaron en contra, no a favor, pero
Pero eso, dejaron de apoyar, pero dejaron de apoyar a Venezuela. Son 23 más 17 que tácitamente pues apoyan la resolución. Entonces, esto es importante. ¿Qué es esto, Juan? Es una derrota política para Venezuela. Es una derrota diplomática. Primero que los países, menos Venezuela y Cuba, los otros países que integran, hay que saber que son 47 estados el Consejo, que están repartidos según un pacto que se ha hecho en la Asamblea General, que es el Parlamento de la ONU, y hay 8 lugares para América Latina. Entonces, si le sacamos Venezuela y Cuba, quedaban 6, y los otros 6 votaron a favor de la resolución, que son Brasil, Ecuador, México, Panamá, Perú, lo cual, y Chile, lo cual significa que hay un apoyo masivo, digamos que hay que hacer una observación permanente, sistemática, sobre lo que está pasando en Venezuela. Y bueno, ahí podés vos agregar lo que ocurrió en la Asamblea General con esa visita sorpresiva de Maduro. También en el mismo momento que se votaba acá, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que Maduro fue a la ONU, a Nueva York, y en esta visita sorpresiva, bueno, básicamente fue a decir que todo lo que se estaba diciendo, que no había una crisis humanitaria, que no había una migración, un éxodo migratorio como el que decían, que todo es una parte para manipular las cosas para una intervención militar de Estados Unidos. Y esto es importante porque ayer en el Consejo, en la resolución, cuando presentó Perú y cuando habló México, fueron clarísimos, muy, muy claros en decir que no los movía un ánimo injerencista, que rechazaban y condenaban cualquier intervención militar o cualquier intento de militarizar esta situación. Entonces, es muy claro que la situación es más hacia la ayuda humanitaria, a que se abran las puertas a la ayuda humanitaria, y Maduro está tratando de manipular las cosas para decir que esto no es cierto y que todo se trata de una intervención, de un objetivo de intervención militar de Estados Unidos. Y ahí vamos con la reacción que tuvo el embajador de Venezuela. Sí, el embajador Jorge Valero, que estaba muy enojado. Estaba muy enojado. Su voz era bastante... Y dijo que la resolución que se votó era una iniciativa impulsada por países mandatados por Estados Unidos e Israel. Sí, mandatados, así. Además, como que eran países vasallos que obedecían órdenes de Estados Unidos e Israel. Después que dice que se pretendía establecer mecanismos de tutelaje contra un país soberano, no hay ninguna injerencia de soberanía, lo único que se le dice, acepte la ayuda humanitaria y respete los derechos humanos. Exacto. Y después dijo algo terrible, que es que el coyuntural movimiento de personas al exterior es consecuencia de la guerra económico-comercial financiera y las sanciones coercitivas unilaterales impuestas. Ya sabemos que las sanciones son básicamente contra personas, no contra el Estado. Exacto. Los gobiernos que promueven este proyecto han declarado que buscan derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Nadie ha dicho, y en esta resolución no figura, no tiene nada que ver con derrocar un régimen, tiene que ver con la protección de las víctimas, con la investigación de las violaciones de los derechos humanos. Por tanto, yo creo que... Y también quieren manipular un poco la verdad, porque las sanciones económicas son contra personas, son contra los altos mandos del gobierno venezolano, pero no se trata ni por ningún motivo de un asunto como el de Cuba, como el que lo quieren hacer parecer. No, nada que ver. Entonces, bueno, ya para terminar, hablan... Human Rights Watch habló y dijo que era una resolución histórica en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Me parece que sí, porque la situación así lo amerita. Pero bueno, volviendo ya para terminar esta sesión de 3 puntos sobre Venezuela, me gustaría que volviéramos al tema de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál sería la trascendencia? Se va a empezar ya la juez dijo que la fiscal iba a empezar una investigación. Yo no sé, no sigo la Corte Penal Internacional. Para mí, sinceramente, ha perdido bastante credibilidad porque no se ha ocupado nunca de países latinoamericanos. Ha habido denuncias presentadas por organizaciones no gubernamentales muy serias sobre Colombia, sobre México. Y sobre Venezuela.
y hay seguimientos, no se sabe bien, etcétera, etcétera. O sea, no sé, aparentemente, no sé qué cantidad de información tienen que reunir, clasificar, etcétera, para saber si son hechos contundentes que merecen la apertura de una investigación preliminar. Ojalá funcione, sería una novedad para América Latina, porque ahí tenemos el brote represivo en Nicaragua también. También, importantísimo. Entonces, yo la verdad que no quiero ser pesimista, pero bueno, desde acá, no sé, a mí me es muy difícil seguir la Corte Penal Internacional porque es una cosa bastante lejana y han tenido crisis, han tenido gente que ha abandonado... Bueno, pero lo fuerte aquí es que varios países se juntaron, los presidentes de los gobiernos en la Asamblea General hablaron del tema. Bueno, eso es la primera vez que le están diciendo, señora, somos presidentes de 5 países de la región, hay un problema migratorio serio, los países ya lo cifraron, son 2 millones y medio. Sin haber un bombardeo ni una guerra. 2 millones y medio que han huido. Exacto. Porque bueno, es un régimen unipartidista, no tolera la oposición, no quiere compartir el poder en un parlamento elegido libremente y hay presos políticos. Y así ya sabemos que no funcionan las cosas. Exacto. Pero bueno, es el gobierno que hay y con ese gobierno la única solución que hay es trabajar en favor de los derechos humanos para que no se violen. Pues sí. Bueno, pues entonces, ya para terminar, bueno, la resolución le pide al gobierno de Nicolás Maduro que acepte la ayuda humanitaria. Yo esta mañana hablé con varias fuentes cercanas a organizaciones de la ONU, a UNICEF, a la Organización de la Salud, Programa Mundial de Alimentos. Todos me dijeron lo mismo. Todos están listos para ayudar al pueblo venezolano en cuanto el presidente Nicolás Maduro solicite la ayuda a Naciones Unidas. Bueno, muchas gracias. Así es que, pues bueno. Nos separamos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias por seguirnos en 3 Puntos Noticias. Juan Gasparini, Gabriela Sotomayor, Diego de León, que no puede estar con nosotros. Y nos vemos hasta la próxima. Y a François Viguer en los controles. Sí, gracias. Hasta luego.